Mi hija me dijo, mi padrastro es mi verdadero padre, y me excluyó de su graduación. Pero cuando ella quiso que le pague la universidad, le dije, pídeselo a él, y su cara cambió de color. Nunca pensé que algo tan simple como una graduación iba a terminar de romper una relación que ya venía torcida desde hacía años. Tengo 40 y tantos, vivo en Estados Unidos desde siempre y tengo una sola hija, Emma, fruto de un matrimonio que se fue a la mierda cuando ella todavía era chica. Su madre y yo nos separamos cuando Emma tenía alrededor de 6 años. No fue una historia de golpes ni de infidelidades de película, fue desgaste puro, peleas constantes y dos personas que dejaron de soportarse. Aún así, cuando firmamos el divorcio, yo me prometí una cosa, no iba a desaparecer de la vida de mi hija ni a convertirme en el típico padre de fin de semana que manda dinero y nada más. Cumplí. Pagaba la manutención todos los meses sin falta, cubría el seguro médico, aportaba para la escuela, actividades, ropa, todo. Iba a reuniones escolares cuando podía, la llamaba seguido, la llevaba a comer, intentaba estar presente aunque no viviéramos bajo el mismo techo. No era perfecto, pero tampoco era un fantasma. El problema empezó cuando su madre se volvió a casar. El tipo, Rick, entró a la vida de Emma cuando ella rondaba los 9 años. Era el clásico adulto que quiere caerle bien a un niño a toda costa, cero límites, regalos, permisos, risas. Yo era el que le decía que hiciera la tarea, que apagara la consola, que no todo en la vida era diversión. Él era el amigo. Desde ahí supe que estaba jodido. Con los años empecé a notar el cambio. Emma empezó a compararnos sin decirlo directamente. Si yo me enojaba por una nota baja, Rick decía que no pasaba nada. Si yo no podía comprarle algo, Rick aparecía con ello. Yo seguía siendo el que ponía plata, pero no el que recibía agradecimientos. Al principio me dolía, después me resigné. Pensé que era una etapa, que cuando creciera iba a entender quién había estado realmente ahí. Llegamos al último año de secundaria y la relación ya era fría, pero funcional. Hablábamos, nos veíamos, nada extraordinario. Hasta que un día abro redes sociales y veo fotos de la graduación de Emma, toga, birrete, sonrisa enorme. Yo no sabía absolutamente nada. No me habían dicho la fecha, no me habían invitado, no me habían mandado ni un mensaje. En las fotos estaba ella con su madre y con Rick, abrazados, posando como familia perfecta. El golpe final fue leer el texto que ella misma escribió diciendo que estaba orgullosa de graduarse gracias al apoyo de su verdadero padre. Esa frase me dejó helado. Verdadero padre. Así, sin anestesia. Le escribí después de pensarlo un buen rato. No para armar escándalo, solo para preguntar por qué no me había dicho nada. Su respuesta fue seca y clara, no quería drama, Rick había estado siempre y yo solo mandaba cheques. Ahí entendí cuál era mi rol para ella. No discutí, no le rogué, no le expliqué mi versión. Me tragué la bronca y seguí con mi vida, convencido de que ya estaba todo dicho. Pasaron unos meses sin demasiado contacto hasta que un día apareció en mi casa. Venía nerviosa, pero amable. Se sentó y empezó a hablarme de la universidad a la que quería ir, de lo cara que era, de lo injustos que eran los préstamos estudiantiles y de lo mucho que esperaba que yo la ayudara porque siempre supo que podía contar conmigo. Mientras la escuchaba, no podía sacarme de la cabeza esa publicación, esa frase y la graduación a la que nunca fui. Cuando terminó su discurso, le pregunté si Rick iba a ayudar con algo. Me dijo que no podía. Ahí sentí una mezcla de cansancio y claridad que nunca había tenido antes. Le dije que entonces se lo pidiera a su verdadero padre. No levanté la voz ni fui sarcástico, lo dije tal cual. La reacción fue inmediata, se le transformó la cara, me llamó resentido, me dijo que la estaba castigando, que estaba siendo cruel. Yo le respondí que no la estaba castigando, que simplemente estaba respetando la decisión que ella misma había tomado hacía tiempo. Si él era su padre, entonces él debía hacerse cargo. Se fue llorando y cerrando la puerta con fuerza. Después vinieron los mensajes de su madre diciéndome que era un hijo de puta, que estaba arruinando el futuro de nuestra hija y que algún día me iba a arrepentir. Puede que sí, puede que no, pero en ese momento lo único que sentí fue que por primera vez en años dejé de ser el boludo que solo paga y se calla. No sé si soy el malo por negarme a pagarle la universidad después de que me borró de su vida como si fuera un cajero automático, pero sinceramente ya no sé qué más se supone que debía aguantar. Actualización 1. Pasaron varias semanas desde aquella conversación y el silencio que vino después no fue casual ni corto.
No fue ese silencio incómodo que dura un par de días y luego alguien rompe por costumbre, fue uno pesado, deliberado, casi estratégico. Emma dejó de escribirme por completo y yo tampoco hice ningún intento por buscarla. No porque no me importara, sino porque estaba cansado de ser siempre el que estira la mano primero, el que pide perdón aunque no haya hecho nada, el que pone plata y paciencia mientras del otro lado solo reciben. Durante ese tiempo empecé a pensar muchas cosas que antes no me permitía pensar, como si recién ahora me diera permiso para aceptar que la relación con mi hija llevaba años sostenida más por culpa que por cariño real. El primer contacto no vino de ella, vino de su madre. Un día a la tarde me llamó con un tono distinto, no gritaba como antes, no insultaba de entrada, estaba en ese punto peligroso donde alguien parece calmado pero solo porque está midiendo cómo manipularte mejor. Me dijo que Emma estaba muy mal, que no dormía, que estaba angustiada porque su futuro se había ido al carajo por mi culpa. Escuchar eso me dio bronca, no porque Emma estuviera mal, sino porque automáticamente me pusieron el peso completo sobre los hombros, como si yo hubiera despertado un día con ganas de arruinarle la vida a propósito. Le respondí que Emma estaba así porque nadie le había dicho nunca que las decisiones tienen consecuencias, que no todo el mundo está obligado a sostenerte cuando decidís escupirle en la cara. La conversación se puso tensa rápido. Su madre me dijo que yo estaba siendo rencoroso, que estaba usando una situación económica para vengarme emocionalmente, que los padres no hacen eso. Ahí fue cuando exploté y le dije algo que llevaba años guardando, que ella había permitido que Emma me faltara el respeto durante años porque le convenía, porque mientras yo pagaba, Rick jugaba a ser el papá del año sin poner un solo dólar. Le dije que era muy fácil criar a una hija siendo el bueno cuando otro se hacía cargo de las responsabilidades pesadas. Me colgó sin despedirse. A los pocos días recibí una llamada que nunca pensé que iba a recibir. Era Rick. Ver su nombre en la pantalla me dio una mezcla rara de risa y asco. Atendí más por curiosidad que por ganas. Arrancó con un discurso torpe, diciendo que no esperaba que yo reaccionara así, que Emma estaba confundida, que no había querido herirme. Yo lo dejé hablar porque quería escuchar hasta dónde llegaba su cinismo. En un momento me dijo que él siempre había intentado estar ahí para Emma, que nunca quiso ocupar mi lugar. Ahí no me aguanté y le respondí que ocupar mi lugar era exactamente lo que había hecho durante años y que no se hiciera el boludo ahora. Le pregunté de frente si él iba a ayudar económicamente con la universidad. Hubo un silencio largo, incómodo, de esos silencios que dicen todo. Al final dijo que no estaba en posición de hacerlo, que tenía otros compromisos, que la situación estaba difícil. Le dije que entonces cerrara el orto y dejara de opinar sobre lo que yo hacía con mi dinero, que no podía jugar a ser el padre solo cuando tocaba abrazar y sacarse fotos. Le colgué sin darle tiempo a responder. Después de eso me temblaban las manos, no por miedo, sino por la descarga de años de bronca acumulada. Emma no apareció durante meses. Lo único que supe de ella fue a través de redes sociales, porque aunque la había silenciado, a veces algún conocido compartía cosas y era inevitable verla. Publicó un par de mensajes bastante pasivo-agresivos hablando de cómo a veces la familia te falla, de cómo la gente muestra su verdadero rostro cuando más los necesitas. No decía mi nombre, pero era obvio que hablaba de mí. No comenté, no reaccioné, no hice nada. Aprendí que responder en ese terreno solo te deja peor parado. En ese tiempo empecé a revisar números con calma. Podía pagarle la universidad, sí, pero no sin sacrificar mi estabilidad durante muchos años. No era solo la matrícula, eran gastos, alojamiento, libros, comida, todo. Y mientras hacía cuentas, una idea no me dejaba en paz. Ella nunca me preguntó cómo estaba yo, nunca me preguntó si podía, solo asumió que debía hacerlo. Como si fuera una obligación automática por el simple hecho de ser su padre biológico, aunque emocionalmente me hubiera borrado hacía rato. También hablé con un abogado, más por información que por conflicto. Quería saber exactamente dónde estaba parado. Me confirmó algo que ya intuía, legalmente no tenía ninguna obligación de pagar nada después de que Emma cumpliera la mayoría de edad. Todo lo demás era decisión mía. Salí de esa reunión con una sensación rara de alivio y tristeza al mismo tiempo. Alivio porque no estaba atrapado, tristeza porque todo se había reducido a términos legales cuando se suponía que era una relación padre e hija. Un día, casi 4 meses después de la pelea, Emma me escribió. No fue un mensaje largo ni dramático, solo preguntó si podíamos hablar. Me quedé mirando el teléfono varios minutos antes de responder.
No sabía qué esperar ni qué quería escuchar, pero acepté. Nos encontramos en un lugar neutral, un café cerca de mi casa. Llegó distinta, más apagada, menos segura de sí misma. No venía con el discurso aprendido de antes, no empezó hablando de dinero ni de la universidad. Me dijo que estaba estresada, que todo se había desordenado, que no pensó que yo iba a hablar en serio. Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza. No pensó que iba a hablar en serio. Como si todo lo que yo decía antes hubiera sido ruido de fondo. Le expliqué, con calma pero sin suavizar nada, que no fue un castigo, que fue una consecuencia directa de cómo me había tratado durante años y especialmente de la forma en que me borró de un momento importante de su vida. No la ataqué, no levanté la voz, simplemente le puse palabras a algo que ella siempre evitó escuchar. Me dijo que Rick no estaba siendo el apoyo que ella esperaba. No entré en detalles ni hice comentarios sarcásticos, pero por dentro pensé que eso era bastante predecible. Le dejé claro que no iba a pagarle la universidad completa, que eso no estaba sobre la mesa, pero también le dije que si quería reconstruir algo conmigo, lo primero que tenía que hacer era reconocer que me había hecho mierda. No bastaba con estar estresada o decepcionada, tenía que hacerse cargo de sus decisiones. Nos despedimos sin abrazos ni promesas. No hubo reconciliación ni final feliz. Solo dos personas entendiendo, por primera vez, que la relación ya no podía sostenerse como antes. Cuando me fui de ahí no me sentí victorioso ni vengado, me sentí cansado, pero extrañamente en paz. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba traicionándome a mí mismo solo para mantener una fachada de buen padre que nadie valoraba. Actualización 2. Pasaron varios meses después de aquella conversación en el café y, aunque no hubo una reconciliación inmediata ni un cambio drástico en nuestra relación, algo quedó distinto. No sabría decir si fue un cansancio compartido o simplemente el hecho de que, por primera vez, Emma se vio obligada a enfrentar la realidad sin la fantasía que le habían construido alrededor durante tantos años. Lo cierto es que dejó de haber conflicto directo porque dejó de haber contacto directo. No me escribió más, no preguntó nada, no exigió nada. Yo tampoco moví un dedo. Era como si hubiéramos quedado en una especie de limbo donde ninguno daba el primer paso, pero tampoco quemaba el puente completamente. Ese silencio no dolía como antes, era más bien un espacio necesario para ver si lo que quedaba entre nosotros valía algo o ya estaba muerto. En ese tiempo, supe a través de conocidos y de la propia lógica que Emma finalmente se inscribió en un college comunitario. No es algo deshonroso ni mucho menos, pero si estaba lejos del plan que ella tenía, ese plan donde yo tenía que costearle una universidad privada con alojamiento, comidas, libros y todo lo que el paquete implicaba. Imagino que descubrir que Rick no tenía intención de aportar ni un centavo debió ser un golpe fuerte. Mejor dicho, no es que no tuviera intención, es que nunca tuvo la capacidad ni la responsabilidad. Durante años jugó a ser el adulto cool, el aliado permanente, el tipo que te dice siempre que sí porque sabe que no tendrá que cubrir consecuencias. Cuando finalmente llegó la hora de enfrentar algo concreto, desapareció. Según lo que eventualmente escuché, ni siquiera se ofreció a pagar una parte simbólica. Decir que no podía era su manera elegante de reconocer que su papel siempre había sido decorativo. Ese periodo coincidió con una etapa muy introspectiva para mí. No me enorgullece, pero durante años viví con la sensación de que estaba fallando como padre, que no era suficiente, que por más que pusiera dinero y tiempo, siempre sería el que menos contara. Cuando Emma me llamó cajero automático de manera implícita, yo ya cargaba con esa culpa desde antes. Pero ver cómo se desarrollaban las cosas me hizo replantear muchas ideas. Me di cuenta de que yo había estado manteniendo una relación unilateral por costumbre, por miedo a que me vieran como el malo, por la idea equivocada de que aguantarlo todo era el papel correcto de un padre divorciado. En esos meses de silencio no hubo alivio inmediato, pero sí una claridad lenta que me permitió ver lo que había permitido por demasiado tiempo. Pasado un tiempo, aproximadamente entrado el final del primer semestre de la universidad, Emma volvió a aparecer. Esta vez no fue un mensaje dramático ni un reclamo, sino algo que en cierto modo me sorprendió. Me mandó un texto simple, casi tímido, preguntando si tenía un momento para hablar. No puso excusas ni se justificó de antemano, lo cual fue señal de que algo en ella se estaba moviendo. Le dije que sí, pero que prefería vernos en persona. Aceptó sin problema, lo cual también fue extraño porque antes cualquier cosa que yo sugiriera se interpretaba como control o imposición.
Cuando nos vimos, ya no tenía esa actitud defensiva y desafiante que fue tan común en ella durante la adolescencia y los primeros años de adultez. Tampoco tenía el tono arrogante con el que hablaba cuando Rick la aplaudía por cada decisión que tomaba, por más irresponsable que fuera. Se veía más cansada que otra cosa, como alguien que finalmente entendió que la vida no funciona con discursos bonitos ni con figuras paternas improvisadas. Me contó que la universidad estaba resultando más dura de lo que esperaba, no por lo académico, sino por lo económico. Estaba trabajando medio tiempo y aún así apenas le alcanzaba para cubrir gastos básicos. Comentó, con una mezcla de desilusión y rabia contenida, que Rick se había vuelto cada vez más distante desde que dejó claro que no podía ayudarla económicamente. En una ocasión le insinuó que tal vez debía tomar un descanso de los estudios para trabajar a tiempo completo. Lo cual para ella fue una traición porque toda su vida él había sido el que la alentaba a seguir sus sueños siempre y cuando alguien más financiara esos sueños. No voy a negar que hubo un momento interno de satisfacción amarga al escuchar todo eso, pero no porque disfrutara su sufrimiento, sino porque finalmente se estaba enfrentando a verdades que yo había intentado explicarle durante años y que ella se negaba a ver. Aún así, no hice ningún comentario irónico ni le dije te lo dije, aunque ganas no me faltaron. La escuché con calma, y cuando terminó me pidió que la disculpara por la forma en que me habló antes y por la manera en que manejó lo de la graduación. No fue un perdón completo ni profundo, fue más bien el inicio de uno, algo torpe pero sincero. Me dijo que entendía, ahora más que antes, por qué me había molestado tanto. Me contó que ni siquiera había sido idea suya sacarme de la invitación, su madre había sugerido que sería más cómodo evitarme porque siempre hacía las cosas más complicadas. Lo contó con cierto resentimiento, como si ahora estuviera viendo la manipulación que antes aceptaba sin cuestionar. Le dije que aceptaba su disculpa, pero también que no podía simplemente hacer borrón y cuenta nueva como si nada hubiera pasado. Le hablé con honestidad, sin dureza, pero sin suavizar lo importante. Le dije que durante años sentí que tenía que ganarme un lugar que ya debería haber tenido por derecho, y que me dolió que eligiera a alguien que no hizo el esfuerzo real de criarla por encima de mí. También le expliqué que la decisión de no pagar la universidad completa no era un castigo ni un acto de revancha, sino una manera de poner límites después de sentirme usado por tanto tiempo. Fue una conversación larga, incómoda por momentos, pero necesaria. Ella escuchó, cosa que antes no hacía. No contradecía, no justificaba, no se victimizaba. Solo escuchaba. En un momento me preguntó si estaría dispuesto a ayudarla en algo, no en pagar todo, sino en orientarla, en enseñarle cómo manejar mejor sus finanzas, en darle consejos sobre cómo equilibrar trabajo y estudio. Eso me sorprendió más que cualquier otra cosa, porque era la primera vez que me pedía algo que no fuera dinero. Le dije que sí, que en eso podía contar conmigo. No porque quisiera comprar su afecto, sino porque finalmente estaba pidiendo algo desde la humildad y no desde la exigencia. No nos abrazamos al despedirnos, pero hubo un gesto pequeño, casi imperceptible, como cuando uno se despide de alguien que todavía está aprendiendo a acercarse. Volví a mi casa con una sensación extraña, mezcla de alivio, nostalgia y un cansancio emocional que solo aparece cuando algo empieza a acomodarse después de mucho tiempo torcido. Con el paso de las semanas tuvimos algunos intercambios más, cortos pero respetuosos. No hubo milagros ni cambios drásticos, pero sí una especie de reconstrucción lenta. Lo que más noté fue que por primera vez en mucho tiempo dejé de sentirme en deuda con ella. Si la relación mejoraba, sería por elección mutua y no por obligación o culpa. Y aunque todavía no sabía en qué iba a terminar todo, empecé a sentir que quizá quedaba algo real que valía la pena salvar, siempre y cuando ambos trabajáramos por ello sin repetir los errores del pasado. Actualización final. Pasó poco más de un año desde aquella conversación en la que Emma empezó, por primera vez en mucho tiempo, a dejar de tratarme como una figura reemplazable y comenzó a hablarme como alguien que finalmente entendía que yo era parte de su vida aunque no siempre hubiera sido la parte más cómoda. Ese año no fue lineal ni fácil. Hubo semanas enteras sin mensajes y otras en las que ella pedía consejos o simplemente contaba cómo le iba. Yo no intenté acelerar nada ni forzar una cercanía que no existía. Después de tantos años de caminar sobre hielo emocional, aprendí que las relaciones que se sostienen a presión terminan rompiéndose peor. Así que fui encontrando un equilibrio extraño donde mis expectativas bajaron y mi paciencia se volvió menos una obligación y más una elección. Durante ese tiempo fui viendo, de forma casi accidental,
cómo se desmoronaba la fantasía familiar que Emma había construido con Rick. No porque ella quisiera contarlo, sino porque las consecuencias se filtraban inevitablemente. A veces mencionaba que él ya casi no estaba en casa, o que no se ofrecía a acompañarla a nada. O que discutían porque él consideraba que la universidad comunitaria era una pérdida de tiempo cuando no había un plan financiero sólido. Es decir, pasó de ser el tipo que siempre le decía que sí a ser uno que le pedía ajustes y recortes, algo para lo que ella nunca había sido preparada. Según supe más adelante, Rick incluso insinuó en un momento que tal vez era mejor que Emma buscara trabajo de tiempo completo y dejara la universidad para otro momento, lo cual para ella fue un golpe que no quiso admitir públicamente, pero la dejó, según me confesó después, con una mezcla de vergüenza y decepción que recién entonces empezó a entender. Con el tiempo, Rick se fue distanciando más y más hasta que, finalmente, se mudó a otro estado. No hubo escenas dramáticas ni explicaciones profundas. Simplemente dejó claro que no estaba dispuesto a cargar con responsabilidades que no eran suyas. Ese tipo de honestidad brutal apareció demasiado tarde y golpeó a Emma en uno de sus puntos más sensibles, su necesidad de sentirse elegida. Ella había apostado todo a él. Lo había defendido, idealizado, convertido en la figura paterna perfecta, y él, al final, hizo exactamente lo que cualquier adulto que nunca quiso ser responsable termina haciendo. Le dio la espalda cuando el rol dejó de ser cómodo. En ese periodo yo no le mencioné nada al respecto. No sentí satisfacción ni ganas de decir que era predecible. De hecho, me cuidé mucho de no sonar condescendiente cuando ella insinuaba que la situación con Rick estaba cambiando. Había aprendido que la peor forma de perder una oportunidad de reparar algo es restregarle a la otra persona lo que ya está sufriendo en silencio. Me limité a escuchar y a responder con neutralidad. No quería ocupar el lugar de te lo dije, pero tampoco tenía intención de convertirme en el hombro emocional de alguien que todavía estaba aprendiendo a no tratarme como un recurso ilimitado. Fue una especie de equilibrio extraño, casi clínico, donde actuaba desde la distancia justa, no para protegerme del dolor, sino para mantener una relación que avanzaba con pasos demasiado frágiles como para cargar más de la cuenta. Un día, cuando ya había pasado más de un año desde que empezamos a reconstruir algo parecido a un vínculo, Emma tocó mi puerta sin avisar. No venía arreglada ni con la actitud rígida que solía traer cuando quería discutir. Parecía tranquila, cosa que me llamó la atención porque no era común verla así. Me pidió si podíamos hablar adentro y acepté con cautela, todavía sin saber qué esperar. Se sentó frente a mí y durante un largo rato no dijo nada. Sentí que estaba buscando la manera de empezar sin repetir viejos patrones. Finalmente, lo hizo de forma directa, aunque su voz tenía una fragilidad rara en ella. Me dijo que quería pedirme perdón, pero no por las cosas más superficiales como los mensajes hirientes o el portazo aquella vez. Quería disculparse por años completos de dar por sentado que yo estaba ahí sin importar cómo me hablara o cómo me borrara, por convertir en normal la idea de que yo solo existía para resolverle lo que otros no querían asumir. Me sorprendió que usara palabras que jamás había usado conmigo. Dijo que se había dado cuenta, demasiado tarde quizá, de que me trató como si fuera un plan de respaldo emocional, alguien que ella podía dejar en pausa cuando tenía apoyo de otro y retomar cuando ese apoyo fallaba. Dijo que siempre creyó, de manera inconsciente, que yo no sentía nada porque nunca veía en mí consecuencias reales. Y lo más duro fue cuando admitió que gran parte de ese comportamiento lo aprendió de su madre, que siempre le decía que yo no tenía derecho a quejarme porque era mi responsabilidad ayudarla sin importar cuánto diera ella a cambio. Mientras hablaba, tuve una mezcla rara de tristeza y alivio, porque escuchar a tu propio hijo reconocer que te trató así no es agradable, pero también es la única manera real de empezar a sanar algo. No la interrumpí en ningún momento. De hecho, creo que me quedé tan quieto que ella asumió que estaba en shock. Cuando terminó, me dijo que no esperaba que yo la perdonara de inmediato ni que eso cambiara el pasado, pero que necesitaba decirlo porque estaba cansada de vivir como si todo lo que había hecho no dejara heridas reales. Le respondí con la misma honestidad con la que ella había hablado. Le dije que sus palabras significaban más de lo que creía, pero que eso no borraba el tiempo perdido ni las veces que me dejó sintiéndome invisible. Le expliqué que la ausencia en su graduación no fue solo un evento aislado, sino el símbolo de años de quedar relegado. Años en los que cualquier gesto mío podía ser tomado como exageración mientras Rick era aplaudido por aparecer 2 minutos con una sonrisa. Ella bajó la mirada cuando dije eso, pero no se defendió ni justificó, lo cual fue otro cambio significativo.
Y aunque no lo mencioné, en ese momento supe que, por primera vez, estaba hablando con una adulta y no con una adolescente herida tratando de culpar al mundo. Cuando la conversación terminó, me pidió si podía abrazarme. No fue un abrazo espectacular ni cargado de emociones desbordantes. Fue simple, sincero y torpe, como todo lo que reconstruye desde cero. No lloró ni yo tampoco, aunque admito que algo dentro de mí se aflojó de una forma que no esperaba. No era felicidad, era más parecido a la sensación de dejar de tensar un músculo que llevabas apretado por años. Desde ese día, las cosas no se volvieron perfectas ni fáciles, pero sí genuinas. Dejó de pedirme dinero y empezó a pedirme orientación. Me consultaba sobre trabajos, presupuestos, decisiones importantes. Yo la ayudaba cuando podía, no desde la obligación, sino desde la intención. Y lo más notable es que nunca más asumió que tenía derecho automático a mis recursos. Cada ayuda que me pidió la planteó con respeto, como quien sabe que la relación se sostiene en lo que ambos aportamos. Con el tiempo entendí que la verdadera venganza nunca fue negarle la universidad. La venganza, si es que puede llamarse así, fue obligarla a ver la realidad sin la fantasía en la que vivía. Fue demostrarle que yo ya no estaba dispuesto a ser el que pagaba y callaba. Y esa lección, lo veo ahora con claridad, le duró más que cualquier discurso que yo hubiera intentado darle durante años. Hoy nuestra relación es distinta. No es perfecta ni quiero que lo sea. Es honesta, que es más de lo que tuvimos durante mucho tiempo. Ella trabaja, estudia y se mantiene con sus propios medios. A veces la ayudo, sí, pero porque quiero, no porque ella me coloque en el rol de respaldo obligatorio. Y aunque todavía quedan cicatrices de lo que fuimos, al menos ya no duele como antes. Ahora duele menos, incluso a veces no duele en absoluto. La última vez que hablamos sobre todo esto, ella me dijo algo que me quedó grabado, que durante años creyó que el amor era ese que nunca pedía nada a cambio, y que confundió ese concepto con la idea de que yo no importaba. Le respondí que el amor que no pide nada no es amor, es explotación. Me miró largo rato, como si lo estuviera procesando por primera vez. Tal vez lo estaba. No sé qué pasará en el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo siento que lo que venga no dependerá solo de mí ni solo de ella, sino de lo que estamos construyendo a un ritmo que, esta vez, no destruye a nadie en el proceso. Y aunque todavía me quede cierto sabor amargo por los años perdidos, reconozco que nunca esperé llegar a un punto donde pudiera hablar con mi hija sin cargar con resentimiento en cada palabra. A veces, las relaciones no se curan con grandes gestos ni con perdones dramáticos. A veces se curan con espacio, con límites, con silencios bien colocados y con un no dicho a tiempo. Y eso, aunque tardé demasiado en aprenderlo, terminó salvando lo que aún quedaba por salvar.